Cordial saludo, nos encontramos en el curso de evaluación, aquí con un grupo de docentes en formación. Vamos a realizar una socialización leyendo contexto, la rueda de atributos. Bueno, para comenzar esto, vamos a realizar una corta introducción que es sobre indagar y conocer la cultura, las historias de vida y las características de los contextos de los niños, de las niñas y de las familias a través de una rueda de atributos. Para darle continuidad a esto, presento a los integrantes de este hermoso grupo. Orlando Vega Fonseca, Mayra Ortiz, mi persona a quien les habla, Sara Osorio, Candy Gómez, Elad Anaya. Para comenzar con la rueda de atributos, voy a dar continuidad con mi esquema. Bueno, vamos a describir los espacios que permiten la interacción entre los niños, las niñas, lo que es en los parques, las bibliotecas, entre otros espacios. Bueno, mi contexto tiene como nombre el barrio El Silencio. En ese entorno, los lugares donde los niños y las niñas pueden interactuar son sobre todo el aula, el patio de juegos, algunos parques cercanos del vecindario y en ocasiones bibliotecas comunitarias. Estos espacios no solo impulsan el juego, sino que además estimulan lo que es el progreso de las capacidades cognitivas, emocionales y sociales. Para continuar con esta descripción, quiero resaltar que es fundamental que estos espacios sean seguros, que estén bien organizados y se diseñen de acuerdo con lo que los niños necesitan se interesan. De acuerdo con lo que leí en el texto de ELDA 2019, el MEN 2014 también subraya que los espacios deben estimular la exploración, el movimiento y la participación activa. Bueno, vamos a continuar con la descripción de los niños y las niñas, del contexto, lo que son sus cualidades, vamos a hablar de los gustos, las situaciones físicas y emocionales. Los niños y las niñas con los que he podido interactuar en esa comunidad en mi práctica docente son sumamente curiosos, imaginarios y disfrutan mucho del lugar. Disfrutan lo que es bailar, cantar, escuchar, correr y explorar la naturaleza. Estos niños poseen una energía enorme. Son muy cariñosos y confiados. Pero otros demuestran ansiedad e inseguridad. Posiblemente esto es debido a las circunstancias familiares o financieras que puede haber en su hogar. Existen diferencias en lo físico, algunos niños tienen un desarrollo motriz adecuado, mientras que otros necesitan más ayuda. Vamos a describir lo que es las familias del contexto, los estratos socioeconómicos, los tipos de familia, las actividades que realizan, es decir, los oficios en los que ellos se relacionan. Las familias del entorno en el que yo me encuentro en mi práctica docente son variadas. La mayor parte se encuentra en los estratos 1 y 2. Son familias nucleares y también numerosas, familias monoparentales que normalmente son dirigidas por las madres. Algunos se desempeñan en empleos informales como las ventas callejeras, laborales de construcción, servicios domésticos o en pequeños comercios. Algunas otras familias cuentan con un miembro que posee una formación técnica o profesional. Respecto a los eventos familiares, festejan cumpleaños, ciertas fiestas religiosas y días especiales. En términos generales, observo que las familias están profundamente comprometidas en el bienestar de sus hijos. Sin embargo, no cuentan con los recursos en el tiempo necesario. Para continuar, ahora describimos las actividades económicas, las formas de los empleos, las facilidades de acceso, las vías, las tecnologías, entidades o fundaciones. La zona en que los niños y las niñas viven es mixta. Existen áreas urbanas con servicios fundamentales, pero también hay zonas periféricas con problemas de acceso y caminos deteriorados. La mayor parte de las familias también trabaja en el sector informal, pero también hay empleados del comercio, del transporte y algunos servidores públicos. Esto es un corto resumen de esta rueda de atributos. Muchísimas gracias. Continuamos con el compañero Orlando. Muy buenas tardes y bendiciones a todos. Bueno, a continuación doy a conocer mi rueda de atributos, que se divide en 5 fases. La fase número 1 son las características de los niños. Podemos decir que los niños y niñas del contexto se caracterizan por una diversidad de intereses,
y de cualidades y gustos de formas de aprender. Cada uno representa situaciones físicas, emocionales y cognitivas. Si podemos visualizar en la fase número 2, nos va a ser una breve reflexión sobre las características de la familia. En mi rueda de atributo, las familias constituyen el primer entorno educativo y afectivo de los niños y niñas y sus características pueden variar en los estratos socioeconómicos. Existen los tipos de familia, uno de ellos son nuclear, extensas y monoparental, entre otras. Los tipos de trabajo, algunos son trabajos profesionales y trabajos informales. Además, las familias desarrollan dinámicas propias en eventos y celebraciones que fortalecen vínculos afectivos en toda la familia. La fase número 3 nos hace referencia a las características del entorno. El entorno está compuesto por factores económicos, sociales y culturales y tecnológicos que incluyen directamente en la infancia, se incluyen en formas de empleos y los adultos. Tienen una disponibilidad de recursos al acceso a varios básicos en las entidades estatales y fundamentales, como la conectividad y la tecnología. La fase número 4 nos va a hablar de las modalidades educativas. Bueno, acá en mi comunidad, en el territorio, se identifican modalidades educativas e institucionales. Los niños y niñas asisten a jardines o centros de desarrollo infantil y familiar, que consiste en el acompañamiento pedagógico en hogares comunitarios, visitas o encuentros a distancia, con la modalidad de buscar y responder las necesidades de cada familia y fortalecer los vínculos afectivos en la primera infancia. La fase número 5 nos va a hablar de la interacción. En los escenarios y de interacción se comprenden espacios físicos y simbólicos, donde los niños y niñas se relacionan con sus padres, adultos y demás miembros de la familia. También les gusta de participar en los espacios de bibliotecas, en espacios comunitarios, que así les facilite vivir interacciones y experiencias significativas en apoyo a la educación en la primera infancia. Feliz tarde. Le doy la palabra a mi compañera. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar sobre mi rueda de atributos. En el contexto que se realizó fue en el barrio Villarrosa, ubicado en Plato Magdalena. Esta rueda de atributos se divide en 5 puntos, que el primero es característica de los niños y niñas. En el barrio Villarrosa los niños son alegres, curiosos, creativos y sociables. Les gusta jugar al aire libre y participar en actividades lúdicas. Algunos presentan dificultades de aprendizaje o estados emocionales bajos, pero reciben apoyo profesional. El segundo punto es características de las familias. Pertenecen en su mayoría a estratos bajos. Existen familias nucleares, extensas y monoparentales. Los padres trabajan en oficios informales o de ventas, construcciones o labores domésticas. La comunidad se apoya mutuamente y reconoce a la familia como un pilar en la crianza. Características del entorno. En el entorno donde estamos predominan actividades económicas informales y pequeños negocios. Hay limitaciones de recursos que afectan el acceso a educación, la salud y a la recreación. Esto genera desigualdades, pero también oportunidades para la participación comunitaria y el bienestar infantil. El cuarto punto es escenarios de interacción. Los niños casi no tienen espacios donde recrearse. Juegan en las calles o en sus casas. Existen canchas en el barrio, aunque no siempre están en buen estado. También cuentan con una biblioteca en el colegio que promueve la autonomía, la confianza y la socialización. El quinto punto es modalidades educativas. Funcionan modalidades familiares y programas de hogares comunitarios del ICBF. Además de colegios, estos garantizan el derecho a la educación inicial y ofrecen acompañamiento pedagógico, psicológico y de salud. Aunque tienen limitaciones económicas, estos modalidades educativas invitan a que los padres y madres de familia puedan llevar a sus hijos para que puedan aprender. Muchísimas gracias.
Con nosotros mi compañera Candy. Buenas tardes para todos, compañeros. Bueno, mi contexto es del barrio Arroz Barato, ubicado en Cartagena, dividido en 5 pasos. Características de los niños y niñas que encontramos en nuestra comunidad: son niños alegres, curiosos, espontáneos, activos, muy extrovertidos. Ellos les gusta mucho jugar a los juegos tradicionales: el quemado, el fútbol, las canicas, el Jimmy. Ellos expresan sus emociones a través de enojo, rabia, tristeza o felicidad. Están expuestos, sí, a situaciones muy dolorosas, porque pueden observar robos, peleas, discusiones entre familias y vecinos. En las características de la familia encontramos familias muy numerosas y monoparentales. También encontramos que los ingresos son variables. Puede trabajar la madre, el padre, la abuela o el abuelo o una tía, entre otros. Este estrato es estrato 1. Y las celebraciones son muy comunes: fiestas de cumpleaños, bautizos, fechas especiales, entre otros. Las características de nuestro entorno son urbano y muy popular. Son muy agradables, los vecinos, los niños también. Bueno, contamos con un poco de inseguridad y contamos también con pocos espacios muy recreativos, aunque ellos no se pueden recrear, sino se recrean muchos en las calles. Contamos con un hospital local, contamos con colegio, iglesia, corresponsal bancario, entre otros. Esta es una zona ubicada en Mamonal, zona industrial. Las actividades económicas que podemos encontrar son comercios informales. Podemos encontrar tiendas, gimnasios, terrazas, entre otros. Las modalidades educativas que encontramos en mi comunidad son instituciones educativas. La principal, porque encontramos preescolar, primaria, bachillerato, nocturna, y también brinda la modalidad media técnica. Y tenemos los hogares comunitarios de bienestar familiar. Los escenarios de interacción son las calles del barrio. Son las calles de barrio, pues encontramos también las instituciones, las iglesias y encuentros muy comunitarios donde los niños salen a jugar, a hacer de deportes y de musicales, bandas musicales. Le doy la palabra a mi compañera Ela. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi contexto es niños y niñas en el barrio 7 de agosto. Como primeramente tenemos las características de los niños y las niñas. Es la necesidad de algunos espacios para los cuales los niños puedan correr, jugar. Padecemos de carencia en distintos parques, muchas calles ocupadas, improvisación de zonas y de juegos. Tenemos, por segundo, las características de la familia. Estas familias están ancladas en tradiciones obreras, en redes solidarias y en una identidad colectiva fuerte. Tienen una crianza de protectores en un entorno con retos socioeconómicos bastante bajos, pero también con grandes potenciales comunitarias. También tenemos las características del entorno. Esta presenta una tensión entre su legado histórico y con la cohesión comunitaria. Tiene un pujante frente a las problemáticas palpables como la falta de infraestructura dentro del barrio. Tiene bastantes espacios de esparcimiento donde el cual las personas no se pueden recrear. Como modalidades educativas tenemos la falta de infraestructura formal para la realización, pero enfrentan limitaciones como la falta de espacios. La desigualdad educativa es integrar modalidades mixtas y comunitarias. Representa una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y asegurar así la continuidad de estos niños. Tenemos también el escenario de interacción. Les hace falta más espacios seguros, creativos y accesibles, donde pueden jugar, expresarse y compartir con otros. La falta de zonas de encuentro limita su desarrollo emocional, social y comunitario. Muchas gracias. Apreciados compañeros, después de haber llegado a este último momento, de haber prestado mucha atención a cada socialización de las ruedas de atributo, nos ha parecido muy llamativa y
importante la rueda de atributo de nuestra compañera Sara Osorio Tobar, ya que su rueda de atributo nos va a fortalecer durante todo este curso, ya que cada paso de su rueda de atributo van a ser fortalezas ante las adversidades que podamos encontrar en cada comunidad. Espero que mis compañeros, si desean interactuar o estar en acuerdo o en desacuerdo, estamos libres a las expresiones. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias.